Hola, mi nombre es Juana Carolina y bienvenidos al octavo cañonazo de los 25 cañonazos de la narrativa pop. Ya casi nos vamos acercando al top 10 de estos cuentos. Recuerden que no están organizados como en un orden de mejor a peor o de más querido a menos querido, sino que es de forma aleatoria, ¿ok? En este caso, el octavo cañonazo corresponde a La lengua de los ángeles de la escritora Gabriela Arciniegas. La lengua de los ángeles. A Corrina Lemunao, que en paz descanse. Una vez habitó el confortable mundo, la cueva íntima, el castillo en penumbras donde oía los sonidos a través del agua, donde solo existía ella, donde solo habitaban los recuerdos sobre las últimas palabras que los ángeles le dicen a todas las almas antes de ponerles el dedo sobre los labios y empujarlas al mundo. Pero se abrió un día un hoyo en el cielo, se vació el agua y ella fue forzada a salir. Hasta entonces era perfecta. Sabía que era una conciencia encerrada en un cuerpo y cuando la obnubilación pasó, quiso saber cómo había sido creada, en qué se había convertido. Se miró las manos, probó los dedos gordos de sus pies, trató de saber dónde estaba. Se dio cuenta, después de dormir un centenar de veces, de conocer los matices de la noche y los temores que traían las sombras, que era un ser incompleto, que cada día la creación hacía retoques en sus huesos, en su piel. Pasaba mucho tiempo sola, entendiendo exactamente qué era lo que había cambiado, mientras ella, sin creerlo, sin poder evitarlo, se había dormido. Sola, porque el cuerpo caliente de su madre la alimentaba y luego la dejaba con el único contacto de las mantas de la cuna contra su piel. Luego vio que además de su madre había otra que miraba y olía como ella, que se veía como esta, pero era un poco más pequeña. Supo de su existencia cuando la vi observándola detrás de las barandas de la cuna, sin emoción, tal vez con un poco de ira y un poco de repugnancia. Tiempo después, cuando la muerte del día y la llegada de la oscuridad ya se habían vuelto un poco más cotidianas, las manos y las rodillas conocieron el suelo. Probó el polvo acre que le hacía toser, la sensación seca y clara de la ropa contra la lengua, masticar la tierra y sentirla asfixiar entre los dientes con ese sonido brillante y a la vez oscuro. Nunca entendió el ruido que hacían las bocas de las otras dos. Se preguntó a menudo por qué no se limitaban a mover las cejas y la boca, pues eso les bastaba para saber cuándo se habían molestado y cuándo estaban felices. Casi nunca estaban felices y en cambio todos los días se molestaban con ella. Cuando sus dientes salieron, adquirió la costumbre de pegarse a la esquina de una pared, a reunirla hasta sacar migas y oír desde adentro de la boca cómo estallaban. A veces el sabor blanco de la cal la empalagaba. Entonces se iba a la pata de la mesa a chuparla hasta que se le ablandaba y podía arrancarle primero tiras, filamentos de madera y luego, cuando estaba más empapada, trocitos suaves. Algunas veces, cuando se cansaba de masticar cosas y probar sus sabores, se quedaba acumulando saliva en su boca, preguntándose quién regulaba ese líquido que no se parecía al agua porque si la dejaba salir no caía en gotas, sino que era un bracito difícil de partir. A veces se ponía a hacer burbujas con él y se maravillaba de lo delgado que podía llegar a ser. Un día sus ojos se toparon por primera vez con una de las ventanas de la casa. Vio que había algo más allá. Antes, cuando su mamá cruzaba la puerta, se preguntaba si la luz de afuera se la tragaba y ella tenía que luchar contra ella, porque cuando volvía se veía muy cansada y rezongaba más que cuando se quedaba en la casa. Pero al ver por primera vez el prado de afuera, se dijo que tenía que saber cómo era eso, tenía que llegar a él. Ya llevaba un tiempo en que su madre y la otra la hacían exasperarse, llorar a los gritos porque la cogían de las manos, la separaban del piso, la alzaban diciéndole camina, camina, pero a ella le gustaba estar cerca del piso, y ellas la sangoloteaban, le pegaban. La que se parecía a su madre un día le mordió un cachete. Eres una idiota, le dijo. Ella, aunque no le entendió nada, por el tono vio que eso tenía que ser algo muy malo, porque las cejas casi se volvieron una sola y la cara se puso muy roja.
Pero después de ver por la ventana, sí le dieron ganas de separar las manos del piso y caminar solo en los pies para llegar allá. Veía que ellas dos caminaban más rápido de esa manera, así que se apoyó en los muebles, en el brazo del sillón de la tele, en el borde de la mesita de la sala. Después de muchas caídas, un par de golpes contra la esquina de la mesita, unos cuantos cabezazos contra ese cemento duro que sabía feo y olía a mugre que nunca limpiaban, pudo sostenerse. Lo que más le llamaba la atención era el color verde y la textura del pasto, que desde lejos no se notaba tanto, sino los sonidos que no eran como la voz de su madre ni de la otra. Empujó y empujó la puerta, pero no se abrió. Solo consiguió golpearse un hombro. Quedó en el suelo llorando, como casi nunca lo hacía. Entonces llegó la otra, la alzó con fuerza del suelo, la sostuvo por las axilas en el aire. Ahí se dio cuenta de lo mucho que la otra había crecido, y la sangoloteó. ¿Qué quiere ahora, maldita idiota? ¿Salir? Le gritó. Le gritó más fuerte que otras veces. Ella pensó que si su madre estuviera ahí, ella no le gritaría tan fuerte, pero hacía días que su madre no volvía a cruzar la puerta. Le voy a enseñar lo que es llorar, le dijo la otra. ¿Tiene hambre? Seguía chillándole mientras caminaba, dando pisadas fuertes sobre ese suelo verde que nunca antes había visto. Ella estaba tan asustada que no se percataba de sus propios gritos. Entonces vio el corral, supo de dónde venían los sonidos. Adentro del anjeo vio sus picos perfectos, sus pies escamosos, desnudos de pocos dedos, pero que se sostenían con maestría, sus cuerpos casi redondos, sus abrigos brillantes, sus alas. Se preguntó si eran ángeles como los que ella recordaba haber visto antes de nacer. ¿Le gustan? Le preguntó la otra mientras le tenía colgada de las axilas, con los pies en el aire, haciéndole doler la espalda y el estómago. ¿Tiene hambre? Y ella se quedó pensando mientras hacía fuerza para que la pusiera de vuelta en el suelo. Así lo hizo la otra, dentro del anjeo. Los ángeles al principio se mostraron asustados. Seguro no se acordaban de ella, pero se acercaron a picotear sus ropas y ella lo interpretó como una señal de bienvenida. Entendió que si permanecía en ese nuevo mundo, iba a necesitar vestirse. Entre todas le darían el calor que ella necesitaba. No le pidieron que se separara del suelo. Le enseñaron que era mejor andar acurrucada, con los brazos plegados, bajando la cerviz hasta el suelo, aprendiendo a tomar los granos de maíz, a doblegar su dureza. Eres una gallina, oyó a la otra decirle un día. Serás una gallina y comerás con ellas. Cuando, años después, una vecina llamó a la policía, cuando vinieron hombres de blanco y azul a llevársela, sus compañeras la miraban desconcertadas mientras ella les chillaba y aleteaba pidiéndoles ayuda, pero no había nada que ellas pudieran hacer. Se la llevaron a una casa enorme, le ofrecieron vestidos, trataron de enseñarle otro idioma, de hacerle comer comida blanda, caliente, de darle agua de colores en vasos de cristal. Ahí, por un momento, recordó que así comían, bebían, vestían su madre y la otra. Salió corriendo, se arrancó la ropa y se acurrucó bajo un árbol, piando, balanceándose para tratar de calmarse. A su alrededor nadie entenderá lo que le costó ceder, lo que le molestaba la lisura del colchón en las noches, el calor que le daba la ropa, lo que le aturdía los sonidos de la gente, lo que se sentía al ser observada por tantos pares de ojos escrutadores. Ahora se ha resignado a andar cubierta. Aprendió el arte de llevarse la comida a la boca con instrumentos metálicos. Hasta aprendió a caminar como sus nuevos compañeros, porque se dio cuenta de que los ofendía si lo hacía con el cuerpo más cerca del piso. Pero se rehúsa a aprender la intricada lengua que tratan de imponerle. Si está feliz, si está triste, si la asustan, grita en su lengua, la lengua de los ángeles. Bueno, este fue el octavo cañonazo. Este cuento a mí me parece muy hermoso, muy poético, la verdad, cuando lo leí la primera vez, desde el primer párrafo que narra de esa forma tan poética, la forma de la concepción, de vivir en el vientre y cómo nace, me parece una forma espectacular de narrarla, súper poética, y es un cuento que a mí al principio me tenía como jugando mucho a entender,
que como porque está como tan en clave al mismo tiempo que es tan poético y tan abstracto, me hacía jugar como a tratar de adivinar a qué estaba haciendo referencia en la vida real. Entonces, por eso digo que el primer párrafo, pues claramente es la referencia del nacimiento y luego se ve cómo esta niña va creciendo y va explorando los límites de su mundo, ¿no? Porque igual es un mundo limitado y lleno de dolor, de precariedad y de tristeza, ¿no? Entonces, a mí me encanta este cuento. Además, el título me fascina, La lengua de los ángeles, y ese final tan doloroso y hermoso de esa niña que fue criada en las peores condiciones, que fue criada de una forma súper precaria, súper violenta, pero no tomarlo como desde esa victimización, sino por el contrario, decir que esas gallinas que tristemente hicieron las veces de su familia, de sus vínculos, fueron los mismos ángeles que la mandaron a vivir a este mundo, y pensar en las gallinas como ángeles, o sea, me parece algo tan hermoso, tan teológico si se quisiera pensar así, porque es también como una forma de pensar en que Dios no es ese ser abstractísimo que está por allá arriba, sino que más bien se encuentra, por ejemplo, en los animales y, ¿por qué no?, en las gallinas, que además de proveer alimento, son como tan enigmáticos, ¿no? Y más en este cuento en el que uno no esperaría que las gallinas se convirtieran en la comunidad para esta niña. Tuve la fortuna de ir a un taller dictado por Gabriel Arciniegas, donde hablaba precisamente de el camino del héroe, pero era la héroe y la monstrua. Y en ese taller justamente me acerqué a Gabriela y le pregunté por este cuento de La lengua de los ángeles, y ella me comentó que efectivamente era basado en una historia real, que es de la chica a la que ella dedica el cuento, a Corina Lemunao. Corina Lemunao era una niña en Portugal en los 70 80, que efectivamente su mamá tenía como problemas mentales y fue dejada negligentemente muchas veces en un corral con gallinas, hasta que un día una tía visita pues a la mamá de esta niña y se da cuenta que la niña actúa ya como una gallina y vive ahí dentro del corral. Y me hace pensar también mucho este cuento en todas esas historias que han habido, que también son muy indagadas desde el ámbito psicológico, sobre los niños que también crecen como en estado salvaje, niños que se crían con perros, con lobos, niños que también han sido experimentos de psicólogos con poquísima ética y moral profesional, que los dejan encerrados solos para ver cómo se desarrollan sin los vínculos sociales necesarios que necesita todo ser humano para poder desarrollarse. Entonces, este cuento me hizo pensar en eso. Pero antes de hablar con Gabriela Garciniegas, incluso a ella se lo comenté, pensé mucho que las gallinas iban a comerse a la niña. Y ella me dijo, tal vez lo asociaste con la gallina degollada de Horacio Quiroga, que también es un cuentazo que no está dentro de este top 25, pero lo recomiendo. Y yo le dije, no, no es la gallina degollada, es Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, que también habla más bien de la precariedad, de la negligencia con las infancias, de la crianza violenta, y tiene un final asociado con los animales un poco más violento y que iba más hacia lo que yo pensaba que iba a suceder en este cuento. Ahora, evidentemente, lo pop está en el hecho de que este cuento es como una reinterpretación de la vida real, así que se alimenta totalmente de la vida real y le da una vuelta que yo admiro y agradezco, y me parece que es lo que más cierta este cuento, que es no en la victimización de esta niña que fue criada negligentemente por su madre y que fue tirada a las gallinas, digámoslo así, sino en esa aventura poética
en esa prosa poética en la que se explora el hecho de que las gallinas sean los ángeles de esta niña. Entonces ahí está lo pop, y lo narrativo nuevamente pues se encontraría en precisamente todas estas hermosas imágenes de la exploración, porque es aparte un cuento muy sensorial que es evidentemente necesario, ya que es un bebé prácticamente quien es la protagonista, en donde se está focalizando el narrador, es muy sensorial y eso lo rescata un montón, lo vuelve un cuento muy no abstracto, como de que solo sea poesía y no se sostenga de nada más que la poesía, porque no es así, tiene su trama bien tejida que lo atraviesa, pero sí nos hace entender, por ejemplo, el sabor de esa pared que ella empieza a morder, de esa pata de la mesa que también sabe a madera, nos deja ver a la niña agachada, acurrucada en forma de gallina, es espectacular, además que explora los límites del lenguaje y los límites y el infinito del lenguaje, porque decir que la lengua de los ángeles me parece algo espectacular, es algo que va más allá del entendimiento y de la comprensión humana, y siento que este cuento, con los límites que tiene nuestro lenguaje humano, puede llegar a explorar eso que está más allá. Así que nada, este fue el octavo cañonazo, un cuentico más bien corto, más bien como del calibre de, no sé, de un Restos de Carnaval, puede ser, pero muy bueno, increíble. A Gabriel Arciniegas, muchas gracias por escribir este cuento tan espectacular. A Corina Lemunao también le dedicamos este capítulo, esperando que no existan más niños que vivan estas condiciones tan precarias y negligentes, que es algo sistémico y social que todavía como humanidad no hemos podido solucionar. Y a todos ustedes, gracias por escucharme, por estar aquí en un octavo cañonazo. Ya estamos llegando casi que a la mitad de estos cañonazos, y me ha hecho muy feliz poder compartir con ustedes todos estos cuentos que me han conformado y me llenan tanto. Así que nada, ya saben, nos leemos y nos escuchamos el próximo capítulo con un nuevo cañonazo. ¿Ok? Bye.